Muy buenas tardes, días o noches a todos aquellos que nos escuchan en este podcast Titanes del Mundo del Trabajo. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Fernando Ortiz. Voy a estar atendiendo este interesantísimo programa en las próximas sesiones en representación de Octavio Aguilar, que por motivos profesionales pues no puede atender esta agenda. Entonces, pues para mí es un placer dirigir el podcast. Y pues bienvenidos, espero estar a la altura. Vamos a hablar de temas muy interesantes en los próximos días porque tenemos invitados de lujo. Y permítanme ya iniciar de lleno en la materia y tengo el gran gusto de presentarles a Fernando García Chapuli, que es un gran profesional de los recursos humanos, un titán del trabajo de los recursos humanos y la tecnología. Bienvenido, bienvenido Fernando, bienvenido a este podcast. Fernando está directamente conectado con nosotros desde Madrid, España, y pues te agradecemos mucho tu presencia. Muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros. Muchas Bienvenido. gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer estar por aquí. Pues mira, Fernando tiene una dilatada experiencia en el mundo de la tecnología de recursos humanos. Es un experto, lleva pues muchos años ya trabajando en proyectos de implementación de alto nivel a grandes corporaciones alrededor del mundo. Yo creo que prácticamente has trabajado en todo el mundo. Y bueno, pues con todo este tema de la tecnología. Es una persona también pues amante de la naturaleza. Eres un gran caminador de montañas, escalador de montañas, te gustan los paseos por carreteras lejanas en motocicleta. Fernando es esta persona que gusta de irse a la montaña a reflexionar, gran amante de la música. En fin, cuéntanos un poco, Fernando, quién eres tú, cómo te describes, al margen de toda tu carrera profesional, pero tú como persona, ¿cómo te describes? Pues empezamos con una pregunta difícil ya, de hecho. Yo soy una persona sencilla, Fernando. Soy una persona trabajadora. He trabajado toda la vida de manera intensa y bastante dedicada, porque mi educación fue en esa línea, fue en una línea de trabajo, de dedicación, de compromiso. Y en esa línea he estado, y en esa línea he seguido la parte del trabajo. Y he combinado con la parte familiar y con la parte personal absolutamente todo lo que hago. Como tú decías, efectivamente, a mí me gusta mucho la montaña porque la montaña da mucho pie a la reflexión, da mucho pie a pensar, ¿vale? Lo cual no quiere decir, bueno, nada que tenga que ver con estar todo el día con la cabeza dándole vueltas, da mucho pie también a desconectar, a disfrutar, ya sea andando en silencio, ya sea en moto, pasando por carreteras reviradas por las que probablemente uno no pasaría si no fuese en ese medio. La música es otro punto en el que efectivamente, bueno, he basado parte de mi vida tocando la batería, tocando el piano, todo como aficionado entre amigos, pero que me ha hecho disfrutar mucho de la vida, que espero seguir disfrutando durante muchos años más. Qué maravilla. Yo he tenido la fortuna de trabajar algunos años contigo y desde ese entonces, pues me consta que eres una persona que te gusta de disfrutar de las cosas pequeñas, del trabajo bien hecho y de la naturaleza, de la reflexión, de las cosas bonitas. Así que, pues, mira, qué maravilla. Has tenido una carrera muy larga. Pues, yo creo que estamos hablando ya de casi cerca de 30 años dedicados a la tecnología de los recursos humanos. Implantando, pues ya sabes, los RPs, ¿no? Los RPs de recursos humanos, PeopleSoft, Meta 4, pues no sé, todas las suites que tú conocerás, conoces un montón. Y en estos 30 años, un profesional de tecnología metido en recursos humanos, pues no es común, no es común. Normalmente la gente que quiere dedicarse a los recursos humanos, pues tiene un perfil, digamos, más soft, ¿no? Eh, Personas que han hecho administración, personas que han hecho psicología, comunicación, como ha sido mi caso. En fin, ¿cómo llegas tú al mundo de los recursos humanos? ¿Por qué una persona, ingeniero en sistemas, que esa es tu profesión, tu Ujú. titulación, digamos, tu educación profesional, cómo llegas a los recursos humanos y por qué? Pues supongo que como todo en la vida, fruto de las casualidades. Yo estoy estudiando la carrera y me presento a distintas becas en banca.
¿de acuerdo? Entonces es verdad que voy a 2, 3 entrevistas y una de ellas, pues efectivamente, me seleccionan y la asignación que me dan, yo iba desde el punto de vista de tecnología, pero la asignación que me dan desde el día cero, nada más entrar, es efectivamente para hacer la implantación de una herramienta, de un ERP que comentabas tú, PeopleSoft concretamente, en 14 países, ¿de acuerdo? 14 países. Entonces, es cierto que desde ese momento he tenido la suerte, con una breve pausa donde dejo un poco la especialización y me dedico más en un grupo constructor a llevar toda la parte de tecnología, el área de tecnología completa. Siempre he estado relacionado con el mundo de los recursos humanos y la implantación, o bien de la parte de recursos humanos como tal, o bien, que ahora estoy a lo mejor un poquito más inclinado hacia esa parte, la parte de nómina. ¿De acuerdo? Nómina. Van las dos cosas muy de la mano, ¿vale? Y cuando no es un paquete es el otro, o es el otro, o es el uno. Siempre tenemos que tener en cuenta cuando implantas nómina, pues toda la parte de recursos humanos, cómo está montada la estructura organizativa, etcétera, etcétera. Podemos hablar de esto un poquito más adelante. Sí. Pero efectivamente nunca he tenido ganas de salir de ese mundo, porque es un mundo que a mí me ha encajado muy bien. Es cierto que son 29 para 30 años ya dedicado a esto, y la gente me lo dice muchas veces. Yo llevo 20 años ya directamente en una compañía, trabajando en la compañía en la que yo estoy trabajando ahora mismo. Y Ujú. la gente me dice Fernando, tú no te cansas, o sea, cada día más o menos lo mismo, implantación de sistemas, gran cuenta, pero efectivamente no es así. Este mundo te da cosas muy diferentes, ¿no? Al final, el tiempo medio de una implantación de un sistema de nómina o de recursos humanos para una gran multinacional, estamos hablando de entre 12 y 18 meses, ¿vale? Si son muchísimos Ah, países bastante para tiempo, implantar, ¿no? claro, claro, es mucho tiempo, pero a la vez, bueno, obviamente es un tiempo también muy cambiante porque por norma general tienes que tener en cuenta localizaciones distintas, ¿no? Comentabas tú el tema de viajar. Yo he tenido la suerte de estar en los 5 continentes y trabajar en los 5 continentes gracias a mi empresa, gracias a mi trabajo, Ujú. y tener que conocer distintas culturas. Entonces, este es uno de los enriquecimientos que te da este tipo de trabajo. Al final, yo estoy un día en Pekín trabajando, intentando entender las necesidades de una empresa en su oficina de China, y al día siguiente estoy en Suiza. Eh, para mí, eso es una amplitud de conocimiento, el trabajar con distintas personas. Si algo, por lo que sea, pues se hace un poco más pesado, más tedioso, etcétera, etcétera, yo 18 meses después estoy en otra cuenta. Muchas veces incluso combino 2 cuentas. Entonces, mi día a día es cambiante. Trabajo con personas, cada persona somos distintos, ¿no? Al fin y al cabo. Y es cierto que el tratamiento que tú tienes que hacer cuando tú gestionas un proyecto, no tienes una función específica, como podría ser a lo mejor si tú eres un consultor funcional, ¿vale? Lo que tú tienes es que sentarte con el cliente, entender exactamente qué es lo que necesita el cliente, plasmar eso en un documento, confirmar que ese documento y tu entendimiento es efectivamente lo que necesita ese cliente, construirlo, testearlo y ponerlo en producción. Sí. Parece un poco más efectivamente dedicado, bueno, oye, estos son tus tareas. Cuando llevas la gestión de la cuenta a nivel global, tu gestión es tratamiento de personas, tu gestión es que las cosas sucedan, que las cosas pasen, que las cosas funcionen, al fin y al cabo. Y eso no tiene un librillo donde tú digas, pues esto hay que hacerlo así, así, así. Si yo trato contigo como cliente, Fernando, te tengo que conocer y tengo que saber qué necesitas, cómo eres, qué quieres, cómo quieres que pasen las cosas, etcétera, etcétera. Otro cliente en el mismo país o en distinto país es completamente distinto. Entonces, en esa base, mi día a día es cambiante. Mi día a día es no me levanto y hago lo mismo y lo mismo y lo mismo 20 años después. Ujú. Efectivamente, hablaremos de ello más adelante, porque si tú me preguntas, ¿vale? Pero bueno, al fin y al cabo es verdad que las implantaciones son implantaciones y tienes que seguir una metodología y habrá cosas que siempre funcionen y habrá cosas que siempre fallen. Hablamos de eso si quieres un poco más adelante. Y es Sí. verdad. Y muchas veces, si me preguntases, yo te diría, aquí en este punto siempre tenemos un punto de fricción, aquí siempre hay un punto en el que efectivamente si las cosas no están muy habladas pueden no funcionar. Pero aún así, no me parece que sea el día de la marmota, no me parece una cosa que sea repetitiva, me parece que al final es una cosa creativa, mucho cambio cultural, clientes multinacionales, cambios de organización interna, metodologías distintas que yo utilizo. Trabajar, por ejemplo, yo en el pasado trabajaba mucho más con gente local, ¿no? He llegado a Sí. estar
in situ en empresas, ¿no? Pues oye, Fernando, tienes que ir a Ámsterdam de lunes a viernes y llevar el proyecto en Ámsterdam porque este cliente quiere estar allí, o en Suiza o tal y cual. Y trabajaba más con la gente, eso, on-site, ¿no? Allí, con las personas que yo tenía, y si necesitaba algo, estiraba un brazo y tenía el hombro de mi compañero o de mi compañera justo al lado. Ahora trabajo con offshore y tengo un grupo de trabajo en Manila, en la India, en Buenos Aires o en cualquier sitio del mundo, con lo cual efectivamente eso hace también que cambies tu mentalidad de trabajo y que se enriquezca un poco el día a día, ¿no? Con lo cual, Claramente. 20 años y con suerte, si todo va bien, unos cuantos más. Otros 20 más. Oye, increíble. Sí, efectivamente, lo que comentas, que es en esa aparente monotonía, pues siempre encuentras temas diversos, y más en el mundo de la tecnología. O sea, desde tu perspectiva, en estos años donde tú has trabajado, pues son años, han sido apasionantes, porque ciertamente hace 25 años la tecnología era completamente diferente a lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y probablemente dentro de los próximos 5 años también volverá a ser diferente. Desde tu perspectiva, ¿qué has visto? ¿Cuáles son los cambios más importantes que tú has visto en la, digamos, en la tecnología dedicada a los recursos humanos en estos 20 últimos años? ¿Cómo podrías decirnos esos highlights de qué ha pasado en estos 20 años en el mundo tecnológico? Pues es una pregunta interesante, porque efectivamente lo que ha cambiado sobre todo es la tecnología per se, los modelos tecnológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo voy a de alguna manera enfocarme en el software de gran empresa, ¿vale? Una de las cosas que tiene la tecnología, en este caso de recursos humanos y de nómina, es que hay paquetes diseñados para cualquier tipo de empresa, ¿de acuerdo? Si eres una empresa pequeña, si eres una empresa mediana, si eres una multinacional enorme con sede en cientos de países, al final todos más o menos tienen un paquete que te da una serie de servicios, ¿no? Se supone que los mejores y los punteros en el mercado que se asocian por norma general más a la multinacional, pues tienen más funcionalidades, más definición de procesos, etcétera, etcétera. Pero hace 30 años casi, cuando yo te decía que entraba en esta banca para hacer esa implantación de recursos humanos en 14 países, el software, el alcance que te daba, digamos, era relativamente parecido conceptualmente al que tenemos ahora. ¿Qué quiero decir? Que tenías tu módulo de reclutamiento y selección, que tenías tu módulo de administración de personal para gestionar todos los procesos de contratación, de promociones, de cambios salariales, etcétera, etcétera. Tenías un módulo de compensación, tenías un módulo de formación o capacitación, tenías un módulo de carreras, etcétera, etcétera. Quiero decir, la funcionalidad del sector, digamos, estaba definida, ¿no? Se hablaba de competencias en aquel momento, luego se deja de hablar, luego se vuelve a hablar, ¿vale? Entonces, en términos tecnológicos, todo eso obviamente se sigue manteniendo con todas las mejoras de todos los procesos asociados a las mejores prácticas, ¿no? Al final, la empresa X prueba, hace esto, tal, y entonces el software lo recoge y lo hace como general para todas las empresas que puedan comprar eso, ¿no? ¿Qué ha cambiado más la tecnología? El modelo. ¿Dónde estamos ahora? En un modelo de lo que llaman software as a service, ¿vale? Antes te estaban vendiendo a lo mejor un paquete que tú montabas en tus servidores dentro de tu compañía, con accesos restringidos, todo dentro de la propia red. Y entonces, si tú tenías que ir a la oficina y tenías que tener, bueno, pues eso, tu usuario, tu contraseña para entrar, etcétera, etcétera. Los modelos de licencia que se daban en esos momentos eran modelos de compra prácticamente total, ¿no? De decir, toma, este es el paquete, tienes 1000 empleados, te cuesta X mil. Ujú. Eh, y un poco en esa línea. ¿Dónde estamos ahora? En que el software no es un software ya que tú montes, o por norma general no se hace así. Lo que se llama ahora on-premise ya ha desaparecido, ¿vale? On-premise quiere decir ya no lo montas en tus servidores, ya no, tu departamento de IT ya no tiene una responsabilidad directa sobre ese software. ¿Por qué? Porque te lo venden con una licencia por empleado, pero esa licencia te da derecho a acceder a los servidores de la propia compañía. Podemos hablar de SAP, SuccessFactors, Workday, Sí. Oracle, en general, todos los punteros, y seguro que me falta alguno, pero bueno. Eh, entonces, ellos tienen sus servidores, ellos te licencian el software al que tú accedes.
¿Dónde hay una mejora tremenda? Por ejemplo, el mantenimiento también te lo dan, el mantenimiento te lo meten dentro de esas propias licencias. ¿Dónde está una de las grandes ventajas? En los accesos. A Los día de hoy, accesos. un empleado de recursos humanos entra estando de vacaciones en cualquier país del mundo, en cualquier sitio del mundo, teniendo su cobertura y tal. Y ya no te hablo de un ordenador, ¿vale? A través de Internet. Te hablo de un Sí. móvil. Te hablo de que efectivamente toda esa parte ha sido intentar facilitar que el empleado, para las funciones que pueda tener, que también podemos hablar de esa parte, o cualquier persona que tenga que aprobar un proceso, porque se ha definido un flujo de trabajo donde tú, yo qué sé, defines la posición que tenemos que poner en el mercado en un proceso de selección y yo, como responsable del área, tengo que validarla, tengo que darle el ok. Y yo Ujú. estoy fuera, estoy en un curso, estoy en una convención y ya digo, bajo así un poco la cabeza, cojo mi teléfono móvil, hago así y he aprobado el proceso y la eficiencia en ese caso es tremendamente, es uno de los grandes cambios y una de las grandes ventajas que tiene la implantación de este tipo de servicios, ¿no? Entendido. Oye, y una pregunta, vamos a ver. Una compañía de dimensiones globales, grande, que quiere implementar estos procesos que mencionas, que ya los tienen, digamos, centralizados en los grandes proveedores de tecnología de recursos humanos, ellos te venden o implementan ustedes unas ya suites predeterminadas. Eso supondría que las compañías, de alguna manera, ¿y cómo funciona? Es pregunta. Yo tengo que unificar mis procesos en las diferentes geografías donde yo esté presente para que se adapten a las suites. O, bueno, y la suite supongo que también podrá tener la flexibilidad de adaptarse a los procesos, pero si yo quiero implementar un sistema de manera global, mis procesos deberían de funcionar de la misma manera, con lo cual, digamos, hay un ejercicio interno que tienen que hacer las compañías para homogeneizar, salvando las diferencias locales de los procesos. ¿Cómo se monta todo eso? Es complicadísimo, ¿no? Pero tienes toda la razón. Y la gran mayoría de empresas, de gran empresa, que efectivamente monta un sistema de recursos humanos o de nómina, busca esa línea. Busca la línea de optimización de procesos. Busca la línea de control, ¿vale? Y yo Uh -huh. siempre, cuando hablo con los países a los que voy y les cuento, pues oye, la implantación consiste en esto, en esto, en esto, estas van a ser las mejoras, esto van a ser las cosas que tienes que tener en cuenta, siempre defino ese control como algo positivo. La gente puede tomarse ese control como decir, espera, espera, me están diciendo lo que tengo que hacer, saben si lo hago o no lo hago, entonces hay gente que se puede sentir un poco observada, ¿no? Tipo micromanagement, si quieres. No es así. El objetivo final, obviamente, de una empresa es que ese control sirva para beneficiarte de ese software, de ese ERP, en la mayor medida posible. ¿De acuerdo? Luego vamos a hablar. Al final, todas estas cosas, yo diría que tienen una gran dependencia del dato, ¿vale? Sí. Sin dato no hay información, sin dato no haces nada, ¿no? Entonces, eh, cuando buscas implantar una cosa de estas, buscas una optimización de procesos globales en la medida de lo posible. Al final, toda herramienta efectivamente tiene una parte de adaptación. ¿Por qué tiene una parte de adaptación? Porque por norma general, asociado a la administración de personal y sin ninguna duda asociado a la nómina, existe una legislación por país. Una legislación con la que tú bueno, tienes que respetar, ¿no? Tienes que ser compliant. Son cambios pequeños si quieres, pero en un software para Portugal, algo tan sencillo como nombre y apellidos, en Portugal utilizan el nombre de la persona, los dos apellidos de la madre y los dos apellidos del padre. Uh -huh. Eh, tiene que estar, porque yo después, cuando haga un reporte legal que saque de mi sistema para el organismo X portugués, va a tener que salir el nombre completo de 4 apellidos. En España son 2. En Estados Unidos es nombre, middle name y luego un solo apellido. Quiero decir, todas esas adaptaciones locales, este tipo de software las contempla. Todas estas adaptaciones, por norma general, hay siempre un margen de cambio. ¿Qué solemos recomendar la gente que implantamos? Que cuanto más te restrinjas a los estándares, si es que cumplen tus necesidades de negocio, mejor. ¿Por qué? Porque en el pasado, cuando hablábamos antes de
La gente montaba su ERP propio, digamos, en sus instalaciones, etcétera. La adaptación que se hacía a ese software era bestial. O sea, básicamente lo convertías en tu herramienta, cambiabas absolutamente todo, lo hacías tuyo, lo cual, por cierto, no tiene nada de malo. ¿Qué pasa? Que cuando después viene una actualización, la complicación para instalar esa actualización y no cargarte las cosas que has hecho por encima es elevado. Cuando tienes que cambiar ya directamente la versión del software e irte a otro paquete, tienes una gestión del cambio brutalmente difícil en este caso. Entonces, siempre solemos decir, quédate en el estándar lo más posible, ¿no? Dentro de con pequeñas adaptaciones aquí y aquí. Pero es verdad que, volviendo un poco a la pregunta, se busca eso, se busca globalizar lo más posible y construir todo lo que sea, digamos, el reporte hacia arriba de todas las funciones de recursos humanos de manera global lo más posible. Sí, Entonces, correcto. suele ser el objetivo, ¿no? Eso lo que suele generar es una mejora de eficiencia importante y una parte, digamos, de definición de procesos un poco más controlada para que efectivamente las cosas funcionen de la manera más óptima posible. Y claro, siempre adaptándose al estándar local, a la legislación local, obviamente dando por hecho de que hay que, como mencionas, ser compliant, ¿no? Cumplir Claro, con claro. ser un buen ciudadano allá donde esté. Pero aquí vemos yo veo dos problemas, bueno, o dos grandes cambios. Uno relacionado con el dato que ahora hablaremos, con el dato de la gestión de recursos humanos, y otro con la pura y dura gestión. Es decir, estas nuevas tecnologías también están delegando funciones que antes eran impensables, delegando funciones, por ejemplo, a managers que no tienen que ver con la función de recursos humanos, que antes, hace unos 20 años, o 30 años, pues era impensable porque era, digamos, soberanía de la gestión de recursos humanos. Lo que acabas de mencionar de yo estoy en una reunión, en mi móvil me piden una autorización, por ejemplo, de una revisión salarial o de una promoción y lo puedo autorizar yo como responsable desde mi teléfono. Eso pues antes era soberanía de recursos humanos. Recuerdo yo cuando empezamos a trabajar en la función de recursos humanos, las áreas de nóminas decía prohibido pasar. Sí, aquí no se puede pasar, aquí estamos gestionando la confidencialidad del dato y aquí nadie se puede enterar. Eran áreas muy restringidas y ahora no. Y eso ha llevado a digamos, una modificación en la mentalidad de la gestión de recursos humanos desde dos perspectivas. Uno, la perspectiva presupuestal, es decir, el jefe puede ser dueño del presupuesto de su área, del headcount, y a partir de ahí tomar decisiones conforme los modelos de las aplicaciones le ponen por defecto, digamos que las reglas de aplicación ahí en la misma aplicación o el RP se las pone y dos, hazte responsable ya 100% de la gestión. Es decir, esta implementación de estos sistemas conlleva un cambio de mentalidad muy, muy grande. ¿Cómo ustedes y cómo tú has podido enfrentar esta modificación? Porque una cosa es que llegues y implementes el sistema, hagas las reglas, unifiques los procesos, y la otra es que se gestione de manera correcta. ¿Cómo ves cómo ha funcionado esto? Claro, esto es una de las grandes pegas que efectivamente se tienen al montar uno de estos sistemas, que es lo que hablábamos de la gestión del cambio. Ujú. La gestión del cambio, que por norma general es una cosa interna de cada compañía. Yo no puedo llegar a una empresa X y decir, oye, esto va a ser así asado porque no conozco su estructura, no conozco, bueno, cómo funcionan las cosas, ¿no? Y esa es una cosa que hay que respetar. Entonces, una de las grandes cosas que tiene que pasar cuando se implementa un proyecto de este calibre y de esta magnitud es que la organización lo respalde, ¿vale? Y cuando hablo de organización, me estoy yendo a lo mejor, de hecho, muy arriba dentro de la jerarquía. ¿Por qué? Porque va a haber resistencia al cambio, porque va a haber problemas, va a haber gente que acepte mejor las cosas, va a haber gente que acepte peor las cosas, y porque efectivamente esto supone, al fin y al cabo, siempre, bueno, pues a ninguno nos gusta que nos toquen nuestro día a día, nuestra forma de trabajar. Yo lo tengo muy controladito, yo hago así, hago asado, las cosas funcionan y tal. Es verdad que la tecnología nos lo pone sencillo a día de hoy, ¿vale? No digo que los procesos de implantación sean sencillos, pero es verdad que la tecnología nos da muchísimas posibilidades. Flujos de trabajo, definición de cómo tienen que funcionar las cosas. Todo es al final decisión de la propia empresa de cómo tienen que funcionar. Cuánto involucro a mis managers, cuánto no involucro a los managers. Pero se me ocurre un ejemplo
que yo creo que aplica muy bien este tipo de cosas, donde necesitas que la organización esté un poco contigo. Este input es más a lo mejor para la parte de nómina que no tanto para la parte de recursos humanos. Hablo de la gestión de tiempo, ¿vale? A ver. Cuando yo trabajo en fábrica, por ejemplo, bueno, voy con mi batch, hago un clock-in, hago un clock-out, siempre al final hay un procedimiento que el manager, ¿vale?, que puede llevar a 5 personas, a 50 o a 500, valide de alguna manera todos esos tiempos, porque esos tiempos suelen tener o pueden tener impacto en la nómina, ¿no? Porque hay una cantidad de horas extras, porque hay un cambio de, de shift, digamos, de jornada, que en un momento dado me he tenido que quedar una hora más porque es una hora nocturna que a lo mejor no me tocaba y esa hora nocturna tiene un precio. Bueno, hay una serie de casuísticas y de definiciones que cada empresa tiene y que gestiona a su manera. Ese manager valida que esos tiempos reportados de alguna manera son correctos, él está de acuerdo, para que la nómina de esa persona tenga en cuenta esos tiempos. La nómina tiene un ciclo de inicio y de fin muy concreto, por norma general basado en la fecha de pago, y me voy hacia atrás y necesito X días para lo que sea, necesito X días para un cálculo, necesito X días para que tus datos me lleguen, etcétera, etcétera. La dependencia que se genera ahí es brutal, como podrás imaginar. Claro. ¿Cómo tiene que funcionar? Convenciendo a ese manager de que esa parte del proceso es clave, definiendo los plazos de manera, bueno, que no haya ningún tipo de excepción, pero a la vez tienes que entender el negocio. Si tú le estás diciendo a una persona que lleva una fábrica de 500 personas que tiene que hacer esto este día, no sé qué, no sé cuántos, es bastante probable que te diga, mira, con todo el respeto del mundo, lo siento, pero mi trabajo está en que esa línea de producción funcione. Y si tengo un problema porque una máquina se me ha roto el día 14 del mes, que es cuando yo tengo que pasar este reporte, no te lo voy a pasar, porque necesito arreglar esa máquina para que mi producción no pare, ¿vale? Casuística de un día que vuelve a ser algo de las cosas entretenidas que yo te decía, ¿no? Puede pasar cualquier cosa, ¿no?, en este Sí. tipo de implantaciones. Entonces, bueno, pues ahí hay una gestión de comunicación interna a nivel cliente muy importante para que cada uno entienda su rol, para que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer, para que cada uno entienda cuáles son las consecuencias de si el proceso no funciona, qué puede pasar. Oye, pues si yo no tengo los tiempos de estas personas, tengo una opción, pago un día más tarde, no pago y hago un cálculo retroactivo al mes siguiente de esas posibles horas de diferencia, no lo sé. Puede haber Sí. distintas posibilidades que tengas ahí. Pero hay una gestión del cambio muy importante que muchas veces es una de las causas de, no quiero llamarlo fracaso, porque no es así, pero sí es una de las causas de problemas a la hora de implantación. Que Claro. ese change management no existe o se le da poca importancia en este caso. Claro, o sea, estos procesos de implementación deben ir acompañados de un proceso de cambio, eh, porque de verdad que están muy arraigadas las prácticas y de conocimiento del negocio, de los procesos, etcétera, etcétera. Pero ligándolo, por ejemplo, y estamos hablando ahora de compañías normalmente globales o multinacionales. ¿Tú crees, por ejemplo, con tantos clientes a los que has visto en los últimos años, que precisamente para facilitar digamos que el know-how que tienen los grandes proveedores de estas tecnologías de recursos humanos es amplísimo? Por ejemplo, Sí. Workday, ¿no? Por decir una plataforma, pues llevan muchísimos años conociendo el mercado, tienen un know-how único prácticamente, o sea que sí se conocen ya bastante bien los procesos y todo esto. ¿Tú crees que las compañías, independientemente del sector en donde están tendiendo a homogeneizar los procesos? Es decir, ¿tú crees que la gestión, digamos, de tecnología, de recursos humanos, y que como resultado tendrá la gestión de las personas, se esté homogeneizando en las corporaciones globales y multinacionales? O sea, se empiezan a aparecer. Yo diría que dependiendo de los módulos, sí. Cuando digo dependiendo de los módulos, me refiero a que a lo mejor una parte de talento sí que tiene muchas más cosas en común independientemente del sector al que te dediques, incluso del tipo de empresa, si quieres. Sí. En la parte del reclutamiento y selección, yo diría que en gran parte puede que también, ¿no? Al final, el concepto, la definición de bueno, cuál es el tipo de persona que necesito para que ocupe esta posición, la definición, la búsqueda,
los filtros, etcétera, etcétera, para que ese proceso de selección y de reclutamiento después funcione, son o pueden ser bastante homogéneos en Sí. general. La parte de compensación puede tener una definición global bastante importante también, de sucesión de carreras también. Y luego hay módulos donde a lo mejor es algo menos. El de administración de personal es un poquito más, lo que decíamos, sujeto a legislación, con lo cual ahí puede haber cambios, bueno, más importantes. En este caso, encontramos probablemente dos cosas a tener en cuenta en este tipo de implantaciones globales y qué pasa cuando eso te lo llevas al país local, ¿vale? Entonces, hay un gap entre la parte de management corporativo, que son las personas que por norma general deciden, oye, esto lo vamos a hacer así, y que tienen una visión, bueno, pues un poco más alta del negocio y más ligada a lo mejor a otra serie de objetivos, y la parte local que está en el día a día, ¿vale? Existe un gap entre la parte estándar que hablábamos antes ¿Mm? y las necesidades locales con la práctica local del día a día, ¿vale? Entonces, esas son, por norma general, dos de las grandes resistencias que te puedes encontrar y que hace que estos módulos requieran cambio. Y requieren cambio porque efectivamente es, no, no, yo no puedo aceptar que me digas que esto tiene que funcionar así cuando yo llevo haciendo esto, esto, esto y esto, y a nosotros esto es lo que nos funciona. Y entonces, bueno, ahí te encuentras también un problema desde el punto de vista de proveedor externo, donde tú no puedes decidir, tú puedes intentar convencer. Quien Claro. tiene que decidir, quien tiene que decidir y quien tiene que comentar y hablar esto es así, tiene que ser la propia corporación, ¿no? Entonces, ahí es donde en un momento dado surgen las diferencias de decir, no, no, a mí este modelo, este proceso no me vale, lo quiero cambiar porque yo no lo hago de esta manera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente son las dos opciones, la parte legal Sí. o esta parte de práctica habitual que a veces es imposible parar, ¿no? Nosotros solemos decir, si es algo legal, siempre vamos a hacer el cambio. Si es un nice to have, si es un algo que, no, pues es que a mí esto me gustaría que esto fuese verde en vez de azul, pues vamos a decir siempre que no, ¿vale? Pero al final es la corporación quien decide. Cada vez se parecen más y el hecho de que sea software as a service, que te comentaba antes, genera también una serie de restricciones de cambio, ¿vale? Tú vas ahora a Workday o vas a SuccessFactors o vas a Oracle o vas a cualquiera de estos grandes paquetes y el hecho de que sea un software as a service quiere decir que yo con la misma plataforma estoy dando eh, servicio a distintos clientes, pero básicamente utilizando lo mismo. Si yo cambio una cosa a nivel core, va a cambiar para todos, ¿de Ujú. acuerdo? Entonces, los departamentos de producto, tanto de Workday como de SuccessFactors, de SAP, de Oracle, a veces es, no, no, esto no está, o sí lo vamos a tener, pero para un paquete, yo qué sé, para un nuevo release en septiembre del año 2025. Entonces, eso te limita ya per se un poco los cambios caprichosos, de alguna Sí, manera, ¿no? De quiero sí. adaptarlo a mi manera 100% y hace que las cosas cada vez más, y yo creo que va a ser la tendencia, cada vez más sean más iguales. Em, pues es que es muy, muy apasionante todo esto, porque luego, desde tu perspectiva, hablabas digamos, el tomador de decisión, que normalmente es la corporación que tiene esa visión de Uh poder -huh. implementar y todo esto, ¿no? Dos preguntas. La primera está relacionada con, bueno, con la gestión de recursos humanos, es decir, internamente en las áreas de recursos humanos. ¿Quién es el que tiene que llevar esto? O sea, obviamente, como tú lo has mencionado, son proyectos de alta envergadura, donde, digamos, la alta dirección tiene que estar on board, porque es que si no, no funcionan. Pero los perfiles de recursos humanos, los depositarios o líderes de proyecto de la compañía, pues tienen, ¿quiénes son? O sea, ¿cuáles son los perfiles? El área de tecnología está, el área de procesos de organización, el área de recursos humanos. ¿Con quién digamos, te relaciones? ¿Quiénes son los que toman? ¿Cuál ha sido tu experiencia en la modificación de los perfiles del área de recursos humanos? Pues mira, es una pregunta clave, de hecho, para que las cosas funcionen. ¿Quién tiene que estar involucrado? Mm. Y voy a tratar de definírtelo en tres niveles, sin ánimo de que esos niveles sean estructuras distintas ni crear una organización vertical, ni mucho menos. Pero hay tres niveles. Uno está el nivel del conocimiento, ¿vale? En un proyecto siempre tiene que haber
el conocimiento. Yo al final lo que estoy intentando implantar dentro de un software es tu forma de trabajar en la medida de lo posible. O encontrar una forma en la que las cosas funcionen para ti con el modelo de procesos que me da el propio software, ¿no? Alguien que esté en el día a día es quien maneja eso. Entonces, si yo tengo que implantar la parte de talento, tengo que hablar con el experto de talento. Y que me diga, las cosas se hacen así, 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 así es como funciona mi día a día. Si lo hago para administración de personal, me tienen que decir, oye, ¿cómo se contrata aquí? ¿Cómo hacéis? ¿Qué dato te viene de dónde? Si te viene de la parte del reclutamiento y selección, si te viene de tal, esto me lo traen en un papel, esto tengo que no sé qué, esto legislativamente tengo que enviar en cuanto haga el alta algo a la seguridad social, un informe. O sea, quiero decir, entender todo ese proceso. Esa es la parte de Sí. conocimiento. Luego una segunda capa, que es la parte de gestión, ¿vale? El proyecto requiere una parte de gestión del proyecto per se. ¿Qué hace esa parte de gestión del proyecto? De alguna manera, colaborar con el proveedor externo, que en este caso podría ser yo, para decir, bueno, las personas que necesitemos, los tiempos que hayamos definido, el alcance del proyecto que hayamos definido, todo eso se controla. En un día a día se ve que las cosas funcionan, que vamos evolucionando, se van poniendo hitos que me permiten hacer un seguimiento del proyecto en términos de progreso, ¿vale? Detectar cualquier tipo de issue que me pueda llevar a un retraso que pueda impactar y tal, y pueda tener, yo qué sé, un impacto en costes incluso, lo que sea necesario, ¿vale? Entonces, esa parte de gestión va a ser dentro del cliente que monta el proyecto, quien de alguna manera, bueno, sea el interlocutor en 360 grados hacia cualquier área. Oye, necesito hacer una migración de datos, necesito que extraigáis estos datos de vuestro sistema y va a ser probablemente la gente de tecnología quien haga eso, pero coordinado con esa parte de gestión de Y proyecto. perdona que te interrumpa, tendrá que estar muy bien empoderado en la compañía para poder tener, digamos, la capacidad de influencia para mover Claro, estos hilos, ¿no? claro, claro. ¿Y cómo se hace eso? Con la tercera capa. La tercera capa es el comité, ¿vale? Podemos llamarlo comité de dirección. ¿Quién está en el comité de dirección? Esa parte de gestión, que es la cabeza que lleva, bueno, pues este es el estatus del proyecto y estos son los puntos donde necesitamos vuestras decisiones. Si yo tengo un problema con un recurso que tiene otras prioridades, que no puede hacer la parte que tiene que hacer, tengo que alcanzar un deadline para hacer cualquiera de las tareas y no puedo, voy a mis mayores en la organización y digo, tengo este problema, tomen ustedes una decisión, Ok. ¿vale? Entonces, esa parte de comité tiene que tener lo que nosotros llamamos un executive sponsor, ¿vale? Y esa Mm. persona suele ser alguien de muy arriba, digamos, del comité de dirección dentro de la compañía. Puede ser, por ejemplo, eso, la gran dirección de recursos humanos, puede ser incluso el CEO de la compañía, dependiendo un poco de tamaños de la compañía e importancia del proyecto. Con esas tres capas, de alguna manera cubrimos las necesidades de todo el proyecto. Seguro que me dejo, pues eso, me dejo la parte de tecnología, que es importante para hacer Sí. toda la parte de migraciones de datos, de interfaces. Quiero decir, no he ido al detalle de las cosas, pero Sí. en una definición, digamos, de esa estructura hace que el proyecto funcione. Es conocimiento, gestión y, digamos, management, toma de decisión, que son los que te desatoran sí, a grande nivel, ¿no? Gran nivel. Eso es. Ahora, Eso es. una pregunta. He conocido compañías más o menos de tamaños 1.200 personas. ¿Cuál es, digamos, el destinatario de este tipo de tecnología? ¿De qué tipo de compañías estamos hablando? ¿Tienes que ser una compañía multinacional para tener un RP? O sea, puede ser una pyme para tenerlo. En fin, ¿cuál es tu experiencia en eso? Hay, hay, hay de todo. Lo comentábamos antes, hay de todo, absolutamente de todo. Mira, yo recuerdo en España, no recuerdo exactamente el tiempo, pero yo diría finales de los años 90, principios de los 2000, que había un software para nómina que se llamaba Nómina Plus. Ujú. Y ese Nómina Plus se vendía en los kioscos. El kiosco en España, el concepto de kiosco en España es una pequeña tienda en la calle donde compras el periódico, revistas y este tipo de cosas. Y entonces tenías ahí un cartón donde ponía Nómina Plus y tal. Quiero decir, si tú eras una empresa de una persona y no querías depender de una gestoría, o de 5 personas y no querías depender de una gestoría que hiciese ese trabajo para ti, podrías comprar ese paquete, ¿vale? A día de hoy hay software de recursos humanos que cubren prácticamente todas las necesidades.
¿vale? No tienes por qué ser una multinacional grande, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que el Nómina Plus, bueno, Nómina Plus desaparece porque lo compra un grupo francés grande y ya forma parte y se incorpora a uno de las grandes compañías que se dedica a esto, que es el grupo Sage. Entonces, en este caso, la gran compañía Nómina Plus no le funcionaría porque las posibilidades de Nómina Plus probablemente sean muy limitadas, ¿no? Te estoy dando un software que simplemente pues, le das al botón y si tienes la nómina en España, te calculo bien los impuestos y la seguridad social. Y a partir de ahí, pues poquito más, ¿no? Pero si necesitas cosas distintas, pues necesitas algo más grande. A día de hoy el mercado cubre absolutamente todas las empresas. No sé, nosotros hemos llegado a implantar, por ejemplo, en el sector farma, pues creo que han sido hasta 114 países de la misma compañía. ¿Vale? Estamos hablando de empresas muy grandes, donde 1.200 es de los países medianos pequeños. Y donde puedes estar, no sé, yo he implantado un solo país a lo mejor con 17.000, 18.000 empleados para calcular la nómina, para montar recursos humanos, para lo que fuese, ¿no? El alcance muchas veces es variable. Entonces, a día de hoy cubre las necesidades. Si tú quieres darle importancia a recursos humanos y montar un software de estos y disfrutar de las ventajas que ese software te puede dar, lo puedes hacer a cualquier nivel. ¿Qué pasa? Que yo sé, una de las grandes ventajas que puede dar este tipo de ERPs es lo que venimos a llamar ahora el analytics, ¿no? Y es con el dato, ¿vale? Que es un concepto Big Data, que bueno, Big Data dentro de recursos humanos, yo diría que a lo mejor es un poco más pequeño que Big, pero es cierto que el data y el dato te da todo tipo de posibilidades, ¿vale? Entonces, todas las grandes, los software grandes tienen una capa de analytics que lo que te hace es darte la posibilidad de trabajar esos datos básicamente como quieras, ¿no? Viene con un prediseñado donde yo te estoy dando un dashboard que vas a poder poner a tu management y lo configuras. Pues oye, quiero diferenciar, por ejemplo, a nivel género, cuántas personas tengo, con género masculino, con género femenino, cuántas tengo por país, cuántas tengo por área, cuál es mi masa salarial total, puedes hacer gráficos de distintos tipos. Todo eso ya es estándar. Todo eso ya te lo da el propio software, ¿no? En la mayoría de los casos. Pero luego Ahora, más allá tiene... perdón, mencionando ahora lo del dato. Eh, Recursos humanos ha pasado de ser un área, digamos, intuitiva, donde el psicólogo o la persona que tenía esa capacidad para relacionarse con personas era la que podía intuir o tomar decisiones con respecto a las personas. De hecho, yo en mi carrera conocí a muchas personas que querían trabajar en recursos humanos porque decían, es que a mí me gustan las personas. Lo que no sabían es que gestionar a las personas en una organización es muy duro, es muy duro desde recursos humanos. Y ahora con lo que mencionas del dato, digamos que podemos empezar a transformar la función en un área menos intuitiva y poder tomar decisiones, pues ahora sí, con la experiencia que va generando la gestión de los datos, ¿no? ¿Qué es lo que has visto en las compañías? ¿Qué están haciendo con los datos? ¿Hay modelos predictivos? Esto que me dices de, digamos, de los análisis de la composición de mi plantilla, ¿hasta dónde estamos llegando ahora? ¿Y hasta dónde crees que vaya a llegar en los próximos meses o años? Pues estamos en un momento donde la imaginación es el límite, ¿vale? Donde a la vez tenemos uno de los grandes problemas a la hora de la utilización de un ERP de recursos humanos, y es el dato, ¿vale? Mi experiencia, cuando yo voy a una compañía a implantar un software de recursos humanos o un software de nómina, siempre necesito el dato del software anterior para alimentar el mío, el nuevo, ¿no? Digamos. Sí. ¿Qué es lo que yo me encuentro? Hablando otra vez de multinacionales con muchos países, pues me encuentro de todo, pero me encuentro dato desactualizado, dato no existente, ¿vale? Entonces, tener alimentado un módulo completo de recursos humanos, muchas veces, pues eso, por necesidades de negocio, porque estamos combinando eh, una persona haciendo una serie de cosas con poco tiempo, donde tiene que dar prioridad a lo mejor a otras. Pues yo cumplo con la contratación mínima, que sé que tengo que hacer este dato, este dato, este dato, este dato, y cuando tenga 5 minutos más, ya pongo, por ejemplo, la fecha de nacimiento, ¿vale? Por poner un ejemplo. Sí. Entonces, en esa línea,
nos encontramos con dato inconsistente. Entonces, la explotación de ese dato, en cuanto eso ya no funciona y no funciona bien, luego, obviamente a nivel cultural, pues lo mismo, ¿no? A lo mejor una persona, y no quiero entrar en tópicos, pero una persona a lo mejor germana es más ordenada, más estructurada, etcétera, 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 y una persona latina podríamos decir que pueda ser lo menos. Que ya digo, no es así, no es el caso ni tiene por qué serlo, pero poniendo un ejemplo que podamos entender todos, pues efectivamente hay un país donde, bueno, pues yo ya meteré este dato cuando pueda y otro país que a lo mejor lleva las cosas mejor. La realidad es que al final, cuando yo intento explotar ese dato, lo que me encuentro es que muchas veces tengo problemas. No hay, porque no lo hay. Claro, no lo hay, o efectivamente mi análisis a partir de un dato parcial no va a ser el que yo necesito, o voy a dar un dato que puede no ser completo, Sí. ¿vale? O que puede ser incluso falso en un momento dado, porque me faltan otros datos y tal. Si estamos hablando, por ejemplo, de temas estadísticos y yo tengo que alimentar, yo qué sé, 100 países y sé que tengo la información completa de 70, cuando yo te diga, pues oye, hay un porcentaje de X cita, si el 30% del dato restante que no tengo me viniese mañana, a lo mejor ese porcentaje cambiaría. Y yo estoy dando esos datos a dirección. Yo estoy proponiendo esos datos, digamos, para una toma de decisiones, ¿no? Entonces, una de las grandes pegas que tenemos allí es efectivamente esa calidad del dato, ¿no? Ujú. Esa limpieza, ese asegurar tal. Volvemos a entrar en el change management otra vez y la importancia de convencer de que ese dato tiene que estar, de por qué tiene que estar, cómo se va a utilizar, que la gente tenga visibilidad de qué pasa, qué no pasa si efectivamente esos datos no están. Pero Y la perdóname, explotación, si estás sí, viendo que ahora las compañías, pues por lo que acabas de mencionar, quizá no tengan el dato, pero están ya en disposición de empezar a construir sus históricos para en un futuro poder gestionarlo. sin duda, sin duda, efectivamente. Y ahí además la parte de tecnología eh, ayuda mucho, porque tú puedes hacer la migración de datos incluso a posteriori, ¿no? Puedes decir, oye, yo cargo los datos actuales y si a partir de ahí construyo un modelo analítico que me dé lo que yo necesite que me dé, pues efectivamente puedo intentar empezar a cargar datos históricos. La carga de históricos suele ser complicada, ¿vale? Porque Ujú. por norma general, en el momento actual tú tienes una estructura organizativa que todo cuadra, pero si me voy 6 meses atrás, donde yo estoy diciendo que una persona va a este departamento, ese departamento no existía, tenía otro nombre, tenía otro código, bueno, tratando de simplificar una cosa compleja, por norma general esas cosas suelen dar problemas, pero bueno, se puede hacer perfectamente, con lo cual te decía antes, a partir de ahí, de que ese dato esté, ¿qué puedo hacer? La pregunta sería, ¿qué necesita la compañía? Ok. ¿Hacia dónde quiere orientar la compañía? ¿Qué tipo de dato necesita saber? Porque tú ahí, a partir de ahí, la combinación con las posibilidades que te dé la herramienta o llevándote eso a un Business Analytics, básicamente lo que haces en el Business Analytics es montar el típico dado con información y moverlo en la base que tú quieras. Y te puede dar el modelo de datos que tú necesites y cambiarlo de un año para otro porque, oye, quiero enfocarme ahora en nuestros índices de rotación para ver cómo tenemos que hacer, cómo podemos crecer, qué países tienen, combinarlo con datos financieros, combinarlo con otra cosa para saber Ujú. fuerzas de trabajo más importantes, crecimiento, estrategia, ¿vale? Quiero abrir fábricas nuevas en esta zona del mundo y quiero que esta otra fábrica les dé apoyo, entonces tengo que crecer. Quiero decir, puedes, puedes montar el modelo de datos que Como tú quieras quieras. en base a tus necesidades, básicamente. Y Y si me dos voy más al preguntas, futuro, perdón, te interrumpí. no te iba a decir, si me voy más al futuro, Sí. que supongo que será otra de las cosas que a lo mejor podemos hablar, pero esa es la parte que pasado mañana, como quien dice, es lo que hará la inteligencia artificial, que a día de hoy no hace. A día de hoy soy yo, dentro de mi empresa, quien tengo que pensar, quien tengo que programar, quien tengo que decir, oye, necesito que me des esto. Y eso ya efectivamente tengo muchas posibilidades, pero no se hace solo a día de hoy. El futuro, que no sé en cuántos años puede venir, porque eso es complicado de decir, va a venir en que esa línea sea una especie de chatbot con quien yo hable para decir, oye, si mi estrategia de compañía va hacia acá, ¿tú qué crees que me haría falta saber sobre mi propia compañía? Y la Ok. inteligencia te pinte, te haga, pues como puedes hacer ahora con un chat GPT, ¿no? Y Una, una, hoy no está funcionando así. Hoy no hoy, funciona hoy, así. hoy no es así, hoy no es así. Y yo creo que además va a tardar por una cosa, y esto es un concepto mío personal propio, y es que
Tú antes hablabas de la confidencialidad de los datos en los departamentos de recursos humanos y nóminas. Eso sigue siendo así, obviamente. Sí. Tratamos dato confidencial, tratamos dato personal. A día de hoy, en la gran mayoría de países existe legislación concreta con respecto a ese dato y qué pasa si se filtra algún tipo de dato, ¿vale? Hay que confiar mucho en la inteligencia artificial para que no haya posibilidad de errores, ¿vale? Ya. Porque los errores humanos suceden y si a mí, inteligencia artificial, alguien me dice, oye, dime los datos salariales de esta persona que trabaja en esta fábrica y por lo que sea, esto tiene un cruce y me da los datos del director general, eh, Problema. es un problema. Es un problema. Ahora, habla, Puede y qué ser. bueno que tocas ese tema, porque, pues mira, parece que estamos hablando digamos, un panorama muy global, de gestiones globales, de homogeneidad de procesos, de mismas tecnologías, inclusive las compañías empiezan a aparecer entre ellas, pero llegamos y topamos precisamente con la legislación local, donde las cosas pues, se hacen según las prácticas y las normas locales. ¿Tú conoces alguna compañía, por ejemplo, que gestione a nivel global su nómina, ¿sí? Y la pueda dispersar a todos los países aplicando estas diferencias? Eso creo que no existe, ¿no? Claro, la nómina por norma general es un concepto más local. La parte de localización de la nómina suele ser en la parte del cálculo del neto, ¿vale? Sí, El cálculo del bruto, por norma general, puede ser una cosa más común, ¿no? Al final es decir, oye, simple, pues sí. eso es más simple. En la parte del cálculo del neto siempre estamos hablando de eso es por país. Los impuestos no funcionan igual en España que en México, que en Qatar, que podrían ni haber, ¿no? Donde las nóminas pueden ser más sencillas. Hay, hay, hay muchas cosas que pueden interactuar. Por ejemplo, yo que sé, en Italia la gestión de tiempos y de nómina va muy vinculada, ¿no? Va muy de la mano, con lo cual tienes que tener una comunicación entre las dos cosas muy, muy, muy fuerte, porque el cálculo de nómina depende mucho también, los reportes legales dependen mucho de la parte de tiempos. Entonces, ¿qué se hace por norma general a nivel global en ese sentido? La definición de procesos, más. Entonces, bueno, ¿cómo funcionan nuestros ciclos de nómina? Cómo funciona el fichero contable, por ejemplo. Bueno, que sea un único fichero único quien mande a la contabilidad general, de tal manera que efectivamente todo eso se agilice y sea más sencillo, no haya que hacer absolutamente nada y que se cree un automatismo. El pago del fichero bancario, por ejemplo, que sea automático porque se pueda incorporar directamente a un portal del banco si la legislación lo permite, que hay ciertos países donde también eso está vetado, digamos, o prohibido. Sí, Entonces, va más en esa línea de intentar globalizar a nivel procesos que sí. no en términos de cálculo, porque la parte del cálculo, España Siempre es será España, local. Francia, México es México y Argentina es Argentina. Oye, y mira, para irnos encaminando ya al final de la conversación, en estos últimos minutos, hablabas tú, y yo creo que eres una persona que en términos laborales de, digamos, del trabajo, de cómo se estaba ejecutando el trabajo, la pandemia no te afectó tanto porque tú ya casi que trabajabas en remoto antes de la pandemia, ¿no? O sea, eres esa generación de personas que pusieron, digamos, las bases para trabajar en remoto, con equipos multidisciplinares y multinacionales. ¿Cómo gestionas esos equipos? O sea, es un poco locura, ¿no? Ahora sí que el futuro ya no llegó. ¿Cómo tú como manager de proyectos de alta relevancia en compañías grandes, cómo gestionas estos equipos y qué dificultades te has encontrado? Pues efectivamente, a mí la pandemia no me afectó en absoluto en mi método de trabajo, Mm. porque yo llevo trabajando mucho tiempo en remoto, mezclándolo con estas cosas que te contaba antes también de trabajar on-site, ¿no? Dentro de empresas. ¿En qué ha cambiado la parte de pandemia? En que mi conocimiento de los 5 continentes se ha reducido a, no lo sé, 2 viajes al año ya. Sí, Ok. entonces, todo se hace en remoto. Y ese en remoto, de alguna manera también, es esa parte de gestión de equipos, ¿vale? Es cierto que yo, si tuviese una oficina, no sé si tendría sentido ir, porque yo voy a la oficina, pero mi tratamiento es, mi arquitecto de solución es holandés, mi gestor de migración de datos está en India, la persona que desarrolla o que construye los sistemas está en bueno, distintos centros de servicios que tenemos por todos lados, ¿no?
Yo al final no trabajo con nadie en España, no trabajo con nadie en Madrid. Entonces, ¿en qué consiste ese trabajo? En convertirse en un obseso de la comunicación, Sí, en un obseso del entendimiento, ¿vale? Porque la comunicación per se tampoco te da muchas posibilidades de éxito. ¿Por qué? Porque volvemos a estar en temas de cambios culturales, ¿vale? sí, Yo hablo con una persona, bueno, nuestro trabajo es en inglés, por norma general, ¿vale? Al final estás tratando con gente de países, pero nuestro idioma materno no es el inglés. Yo no puedo dar, por supuesto, que la persona con la que estoy hablando tenga un nivel de inglés o que mi acento incluso sea un acento entendible. Quiero decir, puede haber distintas variables, ¿no? Y te encuentras muchas veces con un sí, 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 claro que sí, Fernando, no te preocupes. Y dices, no he entendido nada, esto no va a funcionar, ¿no? Entonces, en esa línea, esa comunicación, esa forma de hacer las cosas, ese insistir, ese te lo digo y luego te lo escribo y luego busco confirmación y luego hago un seguimiento muy cercano antes de que de repente digas, oye, tengo que hacer un trabajo de 10 días. Pues yo, como en la gestión de proyectos, al fin y al cabo, marcas hitos para saber que vas en la dirección correcta. Yo no espero al 10.º día para decir, no, esto no es lo que yo te pedí, porque he perdido un tiempo valiosísimo. El día 1 le digo, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Pues mira, voy a enfocar hacia acá y digo, espera, eso tiene sentido, eso no tiene sentido, paramos, volvemos a revisar lo que haga falta, ¿no? Dentro de, en mi caso, me salva también, me hace más fácil el día a día esa parte de estándares de trabajo que nosotros ya tenemos. Nosotros al final trabajamos de una manera y siempre trabajamos de esa misma manera. Trabajé en farma para 1.000 personas, trabajé en industria para 100.000, me da lo mismo. Mi modelo de implantación y mi metodología es la misma. En el momento en que la conozcas, ya tienes unas pistas de cómo hacer las cosas. Pero la manera de gestionar esos equipos es estar muy cerca, intentar crear una parte de vínculo personal. Al final es más fácil que una persona con cierta confianza te pueda decir qué pasa o qué no pasa, ¿vale? ya. Si yo mi relación contigo es exclusivamente profesional, seria, directa, bueno, pues es posible que en un momento dado no me cuentes algo, no me digas algo, ¿no? Y yo de repente tengo, no sé, empiezo una llamada contigo y los primeros 5 minutos te estoy preguntando por ti, por tu familia, cómo estás tú, cómo estás de contento, oye, tal cual, te cuento mi fin de semana, pues he estado con la moto por aquí o me he dado un paseo por ahí por esta montaña o he subido, tal. Eh, y de alguna manera trato de manejarlo de esa manera, ¿no? Yo coordino jefes de proyecto que están distribuidos por todo el mundo y trato de que las cosas sean lo más cercanas posibles para que efectivamente las cosas funcionen lo mejor posible. O sea, según lo que dices, podremos resumir que es comunicación, comunicación, pero como un sobreesfuerzo de comunicación, es decir, identificar la comunicación como parte fundamental de tu trabajo. Sí, Dos, cultura, es decir, tienes procesos, ya saben cómo funcionan, digamos, ahí hay una cultura de trabajo. Y tres, no menos importante, la generación de confianza, ¿sí? Abrir espacios para el encuentro personal y que se pueda gestionar esa naturalidad de confianza para que se puedan sacar los errores o las dificultades o los problemas que haya sin ningún problema. efectivamente, generar esa confianza para que la comunicación, y volvemos al punto 1, funcione. Perfecto. Es un Bueno, modelo, supongo que hay más. Este es un modelo que a mí en los últimos 20 años, en trabajo con gente diversa de todo el mundo, a mí me funciona, desde luego. y sin duda te ha funcionado pues, por, digamos, el éxito de tu carrera, el éxito de los grandes proyectos que has llevado, que son proyectos millonarios. También tienes presupuestos de 35 millones de euros, que no es menor. O sea, pues mira, te felicito por todo este trabajo. Ya prácticamente estamos tocando el final de nuestra conversación. Así que ha sido un placer para mí y espero que para todos los oyentes haber escuchado tan interesante carrera, tu perspectiva, que yo creo que nos ha enriquecido muchísimo de qué es lo que está pasando en la tecnología. Aparte que eres mi amigo y que te quiero mucho, te aprecio mucho, te admiro y de verdad felicidades y gracias por compartir este momento con todos nosotros. Así que, queridos amigos, nos vemos en la próxima sesión. Fernando, unas últimas palabras para despedirte. Nada más que agradeceros mucho vuestro tiempo. Fíjate que pensaba yo, oye, hay que hablar 1 hora, a ver qué. Y se ha hecho hasta corto y probablemente nos hemos dejado muchos puntos, así que a vuestra disposición para cualquier otra conversación en algún momento. Pues no estaría mal para seguir hablando de estos temas y profundizando sobre lo que nos viene.
Bueno, pues muchísimas gracias, te mando un abrazo a todo el auditorio, gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima edición de Titanes del Mundo del Trabajo. Hasta siempre.